2003 fue un Cristo, ya andábamos, pues que no sabíamos por dónde iban los tiros. El penalti que para Olestia, me acuerdo que me puse en el banquillo y yo estaba mirando, no quise ni ver. Estaba mirando para la grada donde estaba la afición del Oviedo, y en un momento que veo a la gente que estaba tal, cogí de la vuelta y ya correr junto a Aule, sí. Las imágenes 200 millones de veces y lo tengo, vamos, grabado a fuego. Y nada, en el momento que me cerve, o sea, levanto los brazos. Me gustó porque lo celebré como para mí. Qué locura, chaval. Yo creo que el piloto se enfadó y aunque hubiese aterrizado fijo. Hubiese podido, Hubiese aterrizado fijo. Lo que pasa es que ese chino de la que armamos ahí se enfadó entero y tiró pa Santiago. Bienvenidos y bienvenidas a El Rincón de Azul Carballón, un podcast de La Voz de Asturias sobre el Real Oviedo. Nacho López, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí. Lo estaba pensando antes, ya tuvimos un protagonista del Ascenso 2005, que es John Carrera. Tuvimos un protagonista de 2009, ahora otro, que fue Mario Prieto. De 2025, el Ascenso a Primera, estuvo Berto aquí, preparador físico. De la salvación a nivel económico de 2012 estuvo Torla. Nos faltaba uno para completar un poco la rueda de éxitos del siglo XXI, que no fueron muchos, pero algunos fueron, que es el Ascenso de 2015. Así que un lujo tenerte con nosotros. Y yo encantado de estar aquí. Además, una semana que cuadró así, porque ya llevamos hablando mucho tiempo sobre hacer este capítulo y tal. Pero bueno, cuadró hacerlo ahora y justo el domingo se juega un Vetusta Langreo. Para el que no lo sepa, Nacho López sigue jugando fútbol, juega en el Langreo, además titular. Y en el Requesón pues os jugáis vosotros la permanencia y el Vetusta se juega el segundo puesto. Bueno, ya que la actualidad manda, preguntarte un poco por cómo ves la semana, cómo ves el partido, cómo estáis. Pues sí, dio la casualidad de que el destino lo va a dictaminar un poco el Requesón, que es donde... Que lo conoces un poco tú, por mi parte, donde empezó todo. Entonces, bueno, y además este año que es muy probable que ya acabe la carrera, pues terminar en el Requesón, pues es como si estuviese escrito y ojalá que, bueno, por todo lo que nos concierne a nosotros y lo que nos jugamos, pues ojalá que nos podamos ganar y salvar la categoría. El Unión Popular que está pasando una temporada muy complicada también a nivel extradeportivo y que bueno, que todavía sigue ahí intentando luchar para sacarlo adelante. Lleváis una racha de 8 victorias en 15 partidos con Manel al frente, que es una barbaridad, y es lo que os ha permitido depender de vosotros mismos para salvaros. Tú como veterano de vestuario, ¿cómo has vivido la semana que ya estamos un poco en el Ecuador? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo afrontas un partido de este tipo? Pues los veo bien porque no tenemos que hacer nada distinto a lo que venimos haciendo las últimas jornadas. Entonces la gente, yo creo, en ese sentido está tranquila. Es un partido que sabes que por encima que no te vale especular, que tienes que ir a ganarlo. Eso te quita mucha paja de la cabeza y demás. Entonces, bueno, yo a los compañeros los veo tranquilos. Además, hay una mezcla de juventud y veteranía que oye, que entre los veteranos pues intentamos ayudar a los más jóvenes, ¿no? Que puedan estar un poquitín más tensos y demás, pero en ese sentido no sé, yo creo que los vemos, somos optimistas y vemos que puede ser posible el ganar en el Reque y conseguir la salvación. De los jóvenes que además también hay que entrenarnos del Oviedo como tú, que está Sergio ahora mismo partiéndola, que claro. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Porque yo bien. Desde que se fue al Valladolid le perdí un poco la pista. A mí siempre me gustó el año que hace en juveniles antes de marchar, me encantó, y se fue ahí un poco al Valladolid por un poco falta de oportunidades. ¿Cómo lo estás viendo ahora? No, está muy bien, además está enchufadísimo, está metiendo goles, lo ve muy bien y joder, luego aparte de eso, dentro del vestuario hay mogollón de ex del Real Oviedo, entonces bueno, también ese aliciente, ¿no? De poder ganar en un sitio donde la mayoría, o sea, el 50% prácticamente del equipo pasó por ahí. O sea, yo creo que seremos 10, 11 jugadores del Langreo que pasamos por
por el Requesón, así que oye, un plus más. 25 partidos llevas este año, lo acabo de mirar. ¿Mm? ¿Cómo es eso de ser futbolista a los 38? Para 39, porque eres de octubre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué? Bien, o sea, y tuve mala suerte, que bueno, siempre me he pasado a nivel lesión y demás, tuve mala suerte esta temporada, que me dejaron muñeco ahí en Astorga, una salida del portero, me pegaron a la cabeza y me quedé ahí, tuve que ir para el hospital, y los partidos que me perdí fue por eso, pero bueno, al final fue un golpe bastante grande en la cabeza y demás, y bueno, a estas edades. ¿Haces algo diferente en la mítica? ¿Haces en tu día a día y tal, en comparación a los 21, 22, que ahí podéis hacer lo que queráis, que llegabais como motos al sábado, pero en relación a los 30, 29, 28? No cambié, bueno, lo que más cambió fue el haber tenido una hija, que igual es hasta en ese sentido, igual un poquitín, a ver, igual queda feo decirlo, pero en la hora del descanso y demás, claro. eso se tiene que notar, influye claro. muchísimo, o sea, no duermes igual y no descansas igual. Entonces, en ese sentido sería un poquitín al revés, ¿no? Pero la verdad que me encuentro bastante bien. ¿Y ya tienes decidido que se cuelgan las cuotas? Sí, yo creo que ya va siendo hora. Ya valió. Ya no compensa tanto susto también a la familia y demás, ya un momento que hay que... Además, yo como estoy acabando la carrera también, tenía pensado, me lo planteé así, ¿no? Entonces, acabar la carrera justo, o sea, acabar la carrera deportiva cuando acabase la carrera de estudios y demás, y enganchar. ¿Estabas con fisio era o no? Con Cafiz, sí. Me lo habías dicho, porque recuerdo que no sé si te acuerdas tú, 2 días antes del ascenso del año pasado hablamos ahí, con John sí, y con Jaime. En el bar de John ahí. Dimos suerte. Tuvimos la entrevista esa y estuvo muy bien. Todo guay, quedaron fotos buenas además. Estuve mirando, eres el único jugador de 2015 que sigue jugando junto con Borja Valle, de la plantilla del ascenso de Cádiz. Nos seguimos en activo. Sí, yo creo que sí. Sergio García igual sigue jugando ahí en un equipo random ahí en Zamora. Sí, en el es la duda que tenía. El No Name Club, que es bueno, investiga. Sí. No, tenía esa duda y la de Omba. Sí. Pero Omba leí que en 2022-2023 ya se retiró. Pero Sergio sí está metido en un equipo... Es raro, sí, es rollo... Puede ser accionista del club cualquiera puede tomar decisiones en tema de alineaciones y demás. No es una cosa muy rara. En Oviedo hubo uno parecido, no sé si te acuerdas, en regionales, hace ya 15 años, 10 y algo, hubo uno de ese palo que la gente en un foro votaba las alineaciones. Una historia rara, sí. Empezaron así, bueno, obviamente en categorías bajas, debieron ascender el primer año, pero bueno, ahora creo que deben de estancar o algo de eso. Porque coincidí con el tema de... O sea, el tema de Sergio... con Sergio coincidí con el partido de leyendas. Es verdad. Entonces me dijo que ahí seguía. Buen rendimiento dio Sergio en el Oviedo, ¿eh? Sí. Por número 12 y tal, pero... Sí, pero cuando salía aportaba mogollón. Pero de hecho, en el playoff estuvo muy bien. Lo hizo guay. Vamos a repasar un poco. Desde ahí vienes a juveniles, ¿no? Como canterano del... Sí. En la 97-98 en Albion B, que llegué. ¿Dónde estabas? ¿Dónde empezaste? Empecé en el Grujuan. Bueno, el año anterior yo iba a las Ursulinas y ahí empecé un poco pues a jugar los fines de semana y demás. Estaba Pepe, que es hermano de Ricardo Rodríguez, que estuvo entrenando por Tailandia. Pepe, que entrena ahora en el Centro Asturiano. Eso es. Y fue el que un poquitín me dijo, tú tienes que ir a un equipo y tal, no sé qué. Tú vales para esto, ¿eh? Se te da bien. De ahí fui al Grujuan. Y en el Grujuan pues se jugaba el típico torneo de el Oviedo Base, creo que se llamaba, de aquella. Que es donde se nutría el Oviedo principalmente, ¿no? Para la cantera. Ahí, bueno, había una especie de pruebas también, que íbamos al Requesón a hacer pruebas y seleccionaban, hacía una preselección de muchos críos y demás. Jugábamos unos partidos, pero bueno, yo creo que lo gordo de aquella estaba decidido antes de hacer las pruebas esas. Y nada, luego ya en la 97-98 fue cuando entró en
en Alevines. O sea, canterano del Oviedo en primera división, ¿no? Eso tampoco hay muchos ya, pero En primera división. con el equipo Sí, asentadísimo en primera. Sí. ¿Cómo era ser canterano del Oviedo de aquella? Pues una pasada. Te creías, vamos, la leche porque, joder, el hecho de formar parte de un club como el Oviedo, pues oye, las instalaciones que eran las que eran, pero de aquella Ahí no avanzó mucho el tema. No, pero bueno, de aquella era sintético era de lo más moderno, y ya ves tú cómo ahora es el aparcamiento, pero... ¿Te tocó entrenar en el Sí. sintético o te tocó Morgal y todo eso? Hacíamos alguna sesión en la Morgal, pero la mayoría de sesiones eran en el Requesón. Sí, compartías a Levin B, yo creo. Mitad de campo para cada uno. Luego hoy sí que una íbamos a la Morgal. Y sí, o sea, ya solo por llevar el escudo en el pecho y demás. Y joder, que ya te daban botas y todo, era la leche, sí. Sí, lo que luego viviste en 2003 no se pareció mucho a eso ya, ¿no? No, calla. ¿Tú, que eras cadete en 2003 o juvenil ya? Era cadete cumplía para juvenil, sí. ¿Y cómo lo viviste eso? Buah, eso fue un auténtico drama. Eso fue un drama porque, claro, tú date cuenta que pasas a juveniles, que ya es una categoría, bueno, que ya empiezas un poquitín a vislumbrar, ¿no? A ver por Estás dónde cerca, puede sí. ir tu futuro y ves que de la noche a la mañana aquello se cae por completo y fue duro. Yo me acuerdo que yo paso de cadetes a Liga Nacional, pero la pretemporada la hago con el División de Honor. O sea, porque básicamente no había jóvenes, o sea, no había jugadores. Fue cuando hubo una gran desbandada de pues otras canteras y demás, y yo creo que si no es por la figura de Javi Amieva de aquella, no sé yo quién se hubiese hecho cargo, porque de aquella me acuerdo que el entrenador del División de Honor iba a ser Blas, y Blas pues toma la decisión de no seguir, y el que se hace cargo de aquel División de Honor es Javi Amieva. Aparte de coordinar todo lo que... Que había mucho que coordinar. Había mucho matu ahí. Sí. Y, ostras, Javi... No sé cómo habrá quedado el tema de Javi, pero a mí Javi es una persona importantísima de aquella. Porque sin él yo creo que... Yo creo que en general se le tiene menos en cuenta de lo que debería. Yo de Javi recuerdo una pancarta de Simakiari cuando estamos en aquellos años de tercera y demás. Pero yo creo que no se le dio el valor al trabajo que hizo, tanto él como Vicente, que era su segundo y demás. Y aparte que luego con el División de Honor hizo un trabajo de locos, porque bueno, eran de segundo año, era un equipazo, pero estaba Michu, Jaime, Nacho Matador y todos estos. El mítico 5-0, ¿no? El Sporting. Que tenían una jornada de jugadores buenísimos, pero bueno, eran juveniles de segundo año. Y, hostias, pintaron cara al Sporting, plantaron cara a Celta, Depor, y aquella División de Honor era potente, ¿eh? Y sí, 2003 fue un Cristo. Ya andábamos, pues que no sabíamos por dónde iban los tiros. Al final éramos gente súper joven, lo que te podían decir tus padres y demás, y por suerte tiró para adelante la cosa y oye, se sacó adelante, y a nivel deportivo se sacó adelante pues con mucha nota. Tú debutas con el primer equipo, que esto mucha gente igual no se acuerda, pero debutas en segunda B ya en la 2005-2006, creo que última jornada fue, ¿no? Contra el Unión, Estadio Ungal, mítico, ¿no? Estadio Ungal. Estadio Ungal, como decía se me decía José Luis. Bueno, da igual. Estadio Ungal. ¿Ahí eras juvenil o ya eras por año senior? No, juvenil. ¿Eres juvenil? Sí, estaba en División de Honor con Toño Velázquez, que fue cuando Toño Velázquez sube al primer equipo porque destituyen a quién fue. Antonio, ¿no? Antonio fue el que... No, Antonio lo destituyen en la 2006-2007, ¿no? La 2005-2006 la hace entera Antonio, ¿no? ¿O no? No, yo sé que estaba Toño Velázquez, porque estaba con nosotros en División de Honor. Sí, igual sí. Lo despidieron, sí. Igual sí. Y a mí el que me hace debutar es Toño Velázquez. Sí.
que fue cuando cogió las últimas jornadas y demás, y creo que el equipo queda... Octavo, sí, puede Sí, ser. séptimo o algo así, por ahí, sí. ¿Qué recuerdas de ese debut? ¿Te acuerdas de algo ya o no? Bueno, me prestó por la vida, obviamente. Todavía guardo el plan de viaje que te daban y demás. Lo tengo, sí, tengo bueno, fotos y demás y recortes de periódico de todos esos años y ese plan de viaje lo tengo guardado, sí. Recuerdo que había mucho asturiano en el equipo y demás y bueno, después creo que empatamos ese partido. 1-1. Sí. Se comentaba en el autobús, tal, los que estaban más asentados y demás, que joder, que era por donde tenía que tirar el club, ¿no? De asturianizar el equipo y demás y tirar un poquitín de cantera. Y al año siguiente salió perfecto, ¿eh? Os hicieron caso. No salió muy allá, ¿no? 3 invitados ya del podcast en ese partido, ¿eh? Michu y Yonka, que fueron titulares ese día, porque lo miré antes. Uh-huh. Adrián entró desde el banquillo Adri, contigo. Sí. Adrián, es un deseo de este podcast tenerlo aquí. Estamos trabajando en ello, que diría cierto político. Debutas y primer año senior era cedido en Lealtad, ¿no? Uh-huh. Lealtad, eso es. Y Con Paco. Paco, ya que el entrenador que más te entrenó, ¿puede ser de tu carrera? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuántos años me entrenó Paco? 5 o 6, por ahí. Entrenó Lealtad, Langreo y los 4 de Mieres. Sí. 6. Y bueno, cuando marchó para Santander, ahí anduvimos. Contando ya cosas ya. Verano de 2007. Te ficha Ismael Díaz Galán. Sí. Bueno, esa temporada en tercera fue con Lealtad, ¿no? Tercera con Lealtad, muy bien, la verdad que... Ayer eras todavía extremo, ¿no? Sí. Porque a Nacho López mucha gente también lo tiene ubicado como lateral, pero no, Sí, Nacho no, López de extremo. muchos años fue, Sí. fue extremo. Los años de senior era jugada de extremo y demás. Y muy bien, hicimos un año espectacular y teníamos un grupo sensacional. Me acuerdo que vino Cerve en enero, que estaba para el sur, me parece. Y acabamos haciendo playoff y la primera ronda ya nos eliminó el Poliegido B. Poliegido B. De aquella, sí. Poliegido los años de segunda, ¿no? Sí, que tenían sí. dinero y luego ya se fueron a... Tenía un equipazo, ¿eh? Sí. Y muy bien, sí. Y luego ese verano pues fue cuando me llama Díaz Galán. Vuelve Cerve también al... Vuelve Cervero, al Oviedo. ficharon también a Armando Quesada, de Sí. ese Lealtad. Y sí. Cuando te ficha Díaz Galán, ¿había entrenador para ese equipo o todavía no? Todavía no. Llega el Lobo Carrasco, eminencia ya en este podcast, y tampoco fue nombrado muchas veces, pero cuando fue nombrado siempre nos dejó algo, yo creo que hoy también. Yo... ¿Qué? ¿Cómo? Primera impresión del Lobo Carrasco. Bueno, pues lo que podías ver un poquitín por la tele, ¿no? Una persona pues súper estirada y demás que no voy a descubrir yo la era lo que prometía, ¿no? Sí, era lo que... Tenía pinta de que iba a dar mucho show y así fue. Pero bueno, a mí poco me dio para conocerlo porque yo duré una semana. Claro que mucha gente ahora está escuchándonos y Nacho López, el año del Lobo. Nacho López lo ficha al Oviedo y el Lobo semanas después lo descarta. Bueno, una semana yo creo que duré, sí. Entrenamos una semana y jugamos un partido contra el Cudillero y recuerdo que joder, ellos estaban jugando con... Es que son cosas que se te quedan grabadas y demás. Ellos estaban jugando con una línea de 3 carrileros y demás. Y nosotros estábamos jugando pues con un 4-2-3-1, además yo estaba de extremo y estaban haciéndole 2-1 a... Creo que estaba jugando José Luis de lateral ese partido. Y le estaban haciendo 2-1 con el carril, con el extremo que caía a esa banda y tal, y yo bajaba a hacer ayudas. Y llegó el descanso del partido y a mí nos ponen corro y demás. Y me coge el Lobo y me dice, pero tú que eres retrasado, ¿qué? Y así. Y yo, pero vamos a ver, ¿retrasado por qué? Me dice, ¿tú que eres delantero o defensa? Y yo, ¿sabes? Ni uno ni otro, ¿sabes? Soy medio tal, no sé qué. Me da igual. Como te vea pasar de la línea para atrás, te echo. Yo salí al segundo tiempo y
Cuando llegaba a la línea de campo, hacía así como el pastor de... ¿Y te echó igual? Sí, no vale para nada, me echó. Descansamos domingo, el lunes fuimos a entrenar y ya empezaron a llamar ahí a los descartes y sí. Estaba en la mesa, estaba con Fermo, estaba el Lobo y yo creo que estaba también Díaz Galán y nada, me dijeron que lo típico, pues que no iba a tener minutos y demás, que lo mejor que era buscar una salida, pim, pam. Y más allá de la comedia con la que contamos ahora, porque bueno, tiene su gracia porque es el Lobo el protagonista, joder, ¿cómo te sienta a ti? Habías vuelto al Oviedo, es la mía y de repente... Tengo también el recorte de la entrevista que me hacen después de tal, me sentó como una patada en los dientes. Encima de eso, pues ya sabes tú, la presentación con Pablín, me acuerdo, y demás con Pablo Prieto, y todo el paripé que se monta y a la semana te dicen que para tu casa. ¿Y rajaste la entrevista esa o qué? No, porque al final era un crío y no rajé, pero bueno, dices tú, hostias, que te presentan y todo y demás, se montan todo el tinglado para que en una semana te echen, o sea, vamos a ver qué planificación es esa. O sea, no tiene sentido. Es muy el Oviedo de aquella. De aquella, claro. Sí. ¿Te vas al Langreo? Claro, me voy al Langreo. Cojo y llamo a Paco, Paco, que me pasó esto. Me dijo, no, ven para acá. Te voy a buscar yo. Sí. Y en el Langreo... Y el Langreo, pues otro año espectacular. Volvemos a hacer playoff y demás. Y el Lobo te ve jugar, ¿eh? Es que esta le estoy poniendo el balón para que remate a puerta vacía porque a mí me la han contado. Esta y me parece que define muy bien al personaje. Que es que primero te echa y luego te va a ver jugar. Sí, esta es muy buena porque, joder, empezó la liga y demás y a las 2 jornadas nosotros jugamos, era un Candas Langreo. Y a las pocas semanas, no recuerdo si jugamos contra ellos en Liga o Copa Federación, que Copa Federación me extraña que hubiese sido. Da igual, jugamos contra ellos a las pocas jornadas. Entonces van a ver el partido Lobo Carrasco, Juan Matapadre, yo creo que estaba Alberto y no sé si estaba alguien más. Y resulta que ese partido, pues me sale un partido muy bueno, marcó 2 goles, asistencia y demás y el Lobo pues le pregunta a Matapadre que quién era yo. Vamos a ver, si lo acabas de echar. Sí, así es impresionante. ¿Cuándo te enteras tú de eso? ¿De qué pasa esa anécdota? Esa me la cuenta Mario al año siguiente, porque al año siguiente vuelvo otra vez. Me la cuenta Mario Prieto. Además que cuenta bien anécdotas Mario Prieto, ¿eh? Joder, imagínate. Tiene un don para eso. Mario descojonado de risa. Claro. Sí. Estás en esa 2008-2009 ya con Raúl González, que va todo mucho más rodado, es todo mucho más tranquilo. Uh-huh. También el equipo pues es mejor, evidentemente. Y 14 partidos juegas. Uh-huh. Estuve buscando. Sí. No tuve mucho protagonismo y demás. La verdad que he hecho en falta un poquitín de... Bueno, Raúl yo creo que quiso ir a por el récord de puntos, tal, no sé qué, a ser los mejores, pero bueno, yo creo que con ciertos jugadores... No hubo gestión, ¿no? Pues sobre todo los más jóvenes, Nacho Méndez, Matías, yo, que al final íbamos sobradísimos en Liga y no nos dio mucha bola. ¿Extremo derecho jugaba Jaime o jugaba por la izquierda? Jugaba Chicho más bien. Chicho, ¿no? Sí, vale, jugaba Chicho por la derecha, Jaime por la izquierda, sí. El 11 tipo era ese. Era Chicho derecha y... Playoff, Mallorca, que no juegas, ¿no? Ninguno de los partidos. No. Sin convocar los dos, sí. ¿Cómo viviste? ¿Estabas tan cagado como el resto en ese primer tiempo del Tartiere cuando vimos jugar al Mallorca B? Muy cagado, sí. Sí, porque luego, joder, por lo que te dicen los más veteranos y demás, yo a esas alturas no conocía nada y dices Mallorca B, pues Mallorca B. Pero en cuanto los ves jugar, dices tú, ostras. Vuelan, ¿eh? Me cago en unos jugadorazos. Y ole ellos también, que el ambiente que había en el Tartiere era... Era una caldera. Ese primer tiempo siempre lo recordaré porque los veías jugar y dices tú... Y los chavales, una personalidad tremenda. Así fue que luego llegaron muchísimos a primer nivel. Sí. Pero sí, por suerte, oye. Llegamos a
A la mitiquísima tanda de penaltis. Esa tanda, tú, con el hecho de no tener que tirarlo, ¿la viviste tranquilo o Cagao. no? Da igual, ¿no? Cagao. De hecho, yo el penalti que para Olestia, me acuerdo que me puse en el banquillo y yo estaba mirando, no quise ni ver. Yo estaba mirando para la grada donde estaba la afición del Oviedo y en un momento que veo a la gente que estaba tal, cogí de la vuelta y a correr junto a Aule, sí. Si por Vamos, lo que sea, lo tengo grabadísimo. casualidades del fútbol, juegas ese partido, en plan, tienes unos minutos al final y juegas. Hubiese levantado la mano, en plan, tiro penalti. Ni de coña, vamos. Es que nos dijo Mario aquí que hubo unos problemas para juntar a 5. Joder, la gente, vamos, se le subía todo a todo el mundo. Es que ahora estamos acostumbrados a hablar de ascensos como felicidad pura y tal. De aquella los ascensos eran supervivencia. Era que si no subías era una liada tremenda. Sí, que es una responsabilidad muy grande, que al final y que es una responsabilidad, yo creo que de primer nivel en jugadores de tercera división. Claro. O sea, es que claro, yo creo que la gente no sabe extrapolar un poco eso, ¿sabes? Que al final... Bueno, es lo bueno y lo malo, ¿no? Quiero decir, los jugadores de 2003 son héroes porque eran jugadores del Oviedo de aquella, correcto, pero al final eran jugadores de tercera y segunda vez, como mucho. Sí. Es eso. Y al final la responsabilidad era altísima. O sea, que es que tenías que subir sí o sí. No te podías permitir otro fracaso. Entonces, cuidado, tirar ahí, jugártela ahí a los penaltis. Un meritazo de... Que me contaba Mario que cuando fue Dani Hedrera fue diciendo, voy pero lo fallo, No va a fallar, lo va a fallar. Es que me parece cojonudo. Sí. Quiero decirte, porque bueno, yo que sé, internamente puedes decir, hostia, no me veo para esto, pero no lo dices. No, que va. No, en plan, como no me echéis la culpa, que lo voy a fallar, lo aviso ya de primeras. Sí, así fue, pero bueno, Dani es un grande, tío. Vaya penalti, tío. Luego mira cuando no mentió. Joder. Y luego ya cuando te toca el Erasmus asturiano, que ya te sacas las castañas fuera del Real Oviedo hasta volver. Yo siempre lo digo, cuando pues bueno, los debates típicos del Oviedo en segunda B, cuando la gente pedía apostar por la cantera y respondían cómo vas a apostar por la cantera cuando tienes que ascender, no toca ahora, nunca tocaba apostar por la cantera. Cuando verano 2014 a ti te fichan, que eras canterano, obetense y oviedista, vale, sí, te fichan a un canterano, pero fichan a un chaval que era de los mejores de su puesto en segunda B, porque fue lo que hiciste en Caudal y Avilés. Te hiciste un nombre en la categoría fuera de un equipo favorito. Sí, o sea, tuve que, digamos, que demostrarlo, ¿no? Bueno, pues los 2 años anteriores que fueron muy buenos, que oye, al final consigues un ascenso a segunda división con el Caudal y al año siguiente repites otro playoff a segunda con el Avilés. Bueno, antes que el del Caudal. Claro, o sea, Caudal primero, fase de ascenso a segunda división, eso. Y luego el año siguiente con el Avilés. O sea, dos fases de ascenso seguidas. Avilés seguro que sí, pero Caudal también lo hiciste como lateral o eras de extremo todavía. No, lateral, sí. ¿Quién te cambia lateral? ¿Paco? Sí, en la transición esa hubo un año que estábamos en tercera y luego subimos. Estaba José Luis también. Y ahí, bueno, íbamos alternando José y yo durante los partidos. Un rato del extremo, yo de lateral, y así, hasta que, bueno, a la temporada siguiente José no siguió y yo ya me quedé con ese puesto, digamos. ¿Tú en la cantera siempre habías sido extremo o también alguna vez? Sí, yo hasta que no me entrenó Paco y me puso de lateral. No recuerdo si algún partido por circunstancias me tocó, pero sí, de seguido fue en aquella época de Mieres. ¿Y el cambio natural o te costó al principio? No, porque yo era un extremo, pero bueno, solía hacer muchas ayudas defensivas y demás y no me costó. De aquello para encima, mi puesto lógico hubiese sido más carrilero, digamos, ¿no? Si se hubiese dado, pero no. La transición de extremo a lateral sí que hay jugadores que sí que les cuesta un poco más. El tema de, yo te veo más de lateral y son más reticentes y demás a cambiar, pero no, a mí no. De hecho me gustaba porque por mis características, pues oye, era más jugador más profundo y tal, de llegar desde atrás sorprendiendo.
que no, igual no tenías ese 1-1 de irte y tal. Entonces, sí. Se dan 2 temporadas además muy similares, incluso en los resultados y en los rivales, ¿no? Porque con Caudal y Avilés, 2 equipos que en teoría no iban a luchar por playoff, luchan y se meten en playoff. Uh-huh. En la primera ronda con los 2 eliminas al Cartagena. En Cartagena. Y en la segunda los 2 palmares contra un equipo catalán, ¿no? Porque el Hospitalet fue con el Caudal. Sí. Y la mítica de la Llagostera con el Avilés, que había sido 2-0 la ida, ¿no? 2-0 y 3-0. Sí. 2-0 y Baño. Baño que podían haber sido más. Y ya cuando ellos los veías así súper tranquilos, con 2-0 perdiendo tiempo, dices tú, uff, no me gusta nada esto. Entrenador Oriol Alsina puede ser mítico. Entrenador, presidente de todo. Sí, utillero sí. de la de Dios. Sí. Y nada, llegó a partir de ahí y luego ya te explicabas el porqué. Encerrona buena, Encerrona total y nos empataron muy pronto y la eliminatoria, digamos. Y nada. El gol ese del centro del campo fue el 3-0. El 3-0, sí. Estaba viendo ese partido. Al descanso fuimos 2-0 y a la segunda parte fue cuando nos meten el gol desde medio campo. Recordemos que cuando te metes con el Caudal, el Oviedo se mete en playoff, que es cuando pierde con el Eibar, pero en la siguiente el Oviedo no se mete en playoff, se mete el Avilés. Se mete el Avilés. Que eso hubiese sido la de Dios, que hubiese sido de la de esa segunda y el Oviedo. Sí, porque nosotros la última jornada va encima nos valía un empate con el Guijuelo y el Oviedo al final no tenía opciones y demás. Y le acabamos jugando el Guijuelo de cuarto, nosotros de terceros. Y nada, ese año teníamos muy buen equipo. O sea, muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero sobre todo la dinámica que llevamos, yo creo que si no tenemos ese tropiezo ahí en Llagostera... Josu Uribe. Josu Uribe, sí. Gordoito, Alex Arias, Sí. Estaba Dani López de lateral izquierdo, estaba Geni, estaba Gonzalo, César Soriano, estaba yo de lateral, Omar San Pedro, Matías... Bueno, mucho mítico por ahí. El Oviedo gana allí, ¿no? 1-2 fue. ¿Puede ser? ¿En el Suárez Porta? Sí. Gol de Señé, creo que fue. Señé, correcto. Sí, es verdad. Sí, nos ganaron y bien, ¿eh? Sí. Estaba allí. Que yo creo que era ya con Robert Robles, el Oviedo. Sí, nos ganan bien. Me acuerdo. Tal cual. Decía lo de antes, porque eso, el Oviedo te fichaba a ti, y que eras un canterano, pero fichaba al final a uno de los mejores laterales de la categoría. Recuerdo que lo hablaba con David González, ahora entrenador del Covadonga, amigo tuyo, y juego contigo en el Caudal y tal. Sí. Cuando lo fichó el Oviedo me dijo... Bueno, yo antes de ficharlo me dijo, Nacho tiene que ir para el Oviedo, es de manual el fichaje. Y ya cuando te anunciaron y tal me dijo, ya verás, vas a flipar, porque te tenía él en un... Ya la anterior temporada estuve ahí, bueno, medio y tal, pero bueno, Carmelo de aquella no lo tenía muy claro y fue cuando se decidió por... ¿David Alba fue? 13-14 David Alba, sí. Sí, ¿no? Sí, firmaron a David Alba. Y estaban también los Sergios. Correcto. Sergio Díaz, Sergio Rodríguez, Sí. en la izquierda, los dos, puede ser, sí. Y eso, el año siguiente tuve la suerte de volver a hacer un buen año. Claro, porque lateral derecho eran Cuello y Alba, ¿no? ¿Álvaro? Sí, Álvaro Cuello y Alba. ¿Cuándo te fiche? Porque evidentemente se anuncia en verano, pero ¿cuándo te firma ya el Oviedo? Al acabar la temporada. El playoff que estábamos jugando nosotros ya... Sí, ya fue. No te pusiste duro en la negociación, ¿no? Así. Cuando firmas... Lo que quieras. ¿Ya se veía venir el equipo que se iba a montar? ¿O de momento había firmado Esteban? Puede ser que Esteban igual había firmado ya. Creo que Esteban sí. Sí. Pero no, luego el resto, o sea, por lo que te contaba un poco Carmelo cuando hablabas con él y demás, que iban a hacer una plantilla bien para subir. Pero claro, o sea, no cuando los fuiste viendo caer, ¿cómo que decías? Claro, cuando fuiste conociéndolos y demás, pero bueno, lo conocías alguno de pues los Héctor Pon, Generel o tal, no sé qué, y dices, hostias. Pero claro, cuando encima los ves en el verde y tal, había otros por Borja Valle y toda esta gente que igual no lo tenías más controlados igual. Pero, hostias. Ojito el equipo que se hizo muy bien, ¿eh? Primer día en el Rey que tú ya ves esto va a volar o eres un poco precavido. Soy precavido, pero tenía muy buena pinta. Sí. Es que a la vista está que era y costó al final, pero bueno. Bueno, costó porque tiene que costar un playoff. Sí, obviamente.
Sí que es verdad que yo creo que el primer día, porque al final en Oviedo teníamos un trauma con los partidos contra el Sporting B, bueno, de hecho el año anterior era el 1-4, hace 2 o 3 era el 0-1, siempre costaba, porque además es lo que decías un poco de la tensión de jugadores que no era, que no estaba bien relacionada con el nivel real, y contra el Sporting B era lo mismo, claramente siempre el Oviedo era mejor equipo que el Sporting B, pero como un equipo iba a ese partido con una losa, un castigo, un matadero, y los otros era el partido de subida a nivel de ilusión, pues era jodido de gestionar. Y el primer partido... Sí, de Liga y salió redondo. Le ganáis bien. Sí. Más con Héctor Font ahí dibujando. metiendo el show. Un rosa. Partidazo. Que yo creo que fue de los primeros virales de... Bueno, primeros virales de Twitter no, pero bueno, recuerdo que ese día el mítico control de tacón y el pase a Linares sí. se corrió por Twitter, vamos, que decía, lo vio dónde va, sí. A ver, nos vino muy bien. O sea, quiero decir que haya sido pues ese contexto, ¿no? Primera jornada Sporting B y hacer ese partidazo, meter 4 fue, ¿no? Sí. Y pues oye. Bueno, 3-1, ¿eh? 3-1. Yo creo 3-1. Gol de Generelo de cabeza y 2 de Linares. Y de Linares. Bueno, pues quiero decir que empiezas ya con buen pie. O sea, no era un muy buen proyecto y demás, pero ya sabes tú que si empiezas con dudas, pues oye, igual, pero ya empiezas por la puerta grande y oye, mostrando ya pues potencial. Poco, claro. Y el momento que dices tú, vale, superamos esto, yo creo que esto va rodado. Porque, por ejemplo, vas a Ferrol y es cuando pierdes 4-1, ¿no? O 3-1 fue. Yo siempre digo que para mí el gran día, primer día de esa temporada es el del Murcia, ¿no? El del Murcia, sí. Que el del Murcia era un día que tenía señalado... Que llegaban primero que ellos. Sí. Era segundo contra primero y les ganas bien en el Tartiere, les ganamos... Pasas por encima. Les ganamos muy bien. Los 3-0 al descanso igual fue, ¿eh? Y otro partido que igual no recuerda tanto a la gente, y no me voy al mítico de Astorga, del Barro y todo eso, es el de Murcia de allí. Que sí que es verdad que no te acuerdas que estaban haciendo un poco la goma, que no acabamos de desenganchar al Murcia, que se ponía 4-5, 6. Fue un partido raro aquel. Sí, y llegamos ese día que era la última partida del Murcia, de ponerse cerca. Y fue un partido raro, pero fue un partido de decir, se juega lo que quiere el Oviedo, no pasa nada, y venga. Tengo esa sensación de que no pasó absolutamente nada. Y sobre todo con el contexto que tú dices, ¿no? Que ellos tenían que ganarte y demás y querían enganchar y tal, pero ellos tampoco veías tú que, joder, para encima había bastante gente y demás, pero no daba la sensación de que ellos te generasen demasiado. O sea, fue un partido súper controlado, que nosotros sabíamos que el empate nos valía de sobra y demás, y así fue. Yo tengo un recuerdo de un partido para lo que se había vendido y demás, y lo que significaba. Sí que es verdad que ellos iban al límite en todo, porque a nivel social, económico estaban muy jodidos, fue el año que les descendió Tebas, la Liga y tal. Sí, que les metieron en el grupo nuestro por... que metes unas pechadas de viaje cada 15 días de... Vamos. Eso es, que ganaban partidos en el descuento. Yo me acuerdo que decíamos, el Murcia va empatando contra no sé quién, y de repente ganaba y dices esto, pero vamos a ver. Y sí, pero yo creo que ese partido que ya lo Oviedo lo empata y de esto, venga, va, el primer puesto está solucionado y dices, vale. Cádiz. Cuéntame el proceso de esa semana. Ya no me digas previo al Carranza, previo al Tartiere, como el sorteo. ¿Te acuerdas de cómo viste el sorteo? ¿Dónde lo viste? El sorteo, yo creo que lo vimos juntos, me parece. Si no recuerdo mal, yo creo que lo vimos juntos. Además me acuerdo, o sea, algo anecdótico, ¿no? Que a mí... precisamente unas jornadas antes me habían entrevistado y había dicho que, bueno, que el Cádiz, que era uno de los cocos de tal, no sé qué, y esa publicación la usaron en Cádiz para, mira, estos vienen cagados. La prensa, tío. Sí. Y sí, obviamente, a ver, cualquiera que te hubiese tocado, sabías tú que iba a ser... El Cádiz, Bilbao Athletic y Nastic. Sí. Sabía que iba a ser tal, pero bueno, por el tema de afición y demás, pues el Cádiz sí que era un poquitín entre ellos y nosotros los que más miedo podía dar, ¿no? Entonces, bueno, la suerte dijo que tenía que ser Oviedo-Cádiz y nada, bueno, asumiéndolo como lo que fue. Yo personalmente, pues oye, con nervios también, ¿no? Porque obviamente... vuelve a haber la misma responsabilidad que había habido años anteriores. Entonces, en ese sentido, pero bueno, por suerte salió todo
todo genial. Los primeros 20 minutos del Tartiere, los fantasmas de todos estos años, ahí a relucir. Fueron duros, hasta que no nos sacudimos un poco, eso nos pusieron un poco contra las cuerdas, sí. Y luego el palo larguero de Armando fue en la segunda parte. Sacan ellos una falta lateral o algo de eso y ellos dan... No era... ¿Cómo se llamaba este hombre? Puede ser, el gol es de Jona, ¿no? El 0-1 de Jona. De Jona, sí, un centro de Juan Villar, puede ser. Juan Villar. ¿El larguero no fue Juan Villar? No. Me suena que fue en defensa. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Y sí, joder, sí, tenían muy buen equipo. La segunda parte ya, pues, eso, sacudís y mejora, pero bueno, sé que es verdad que la gente estaba un poco, decir, joder. Sí, la grada la notabas un poquitín. No, la grada, yo te digo que yo estaba en la grada y todos los fantasmas de todos los playoffs perdidos, Caravaca, Pontevedra, todo eso. Obviamente con el 0-1 y tal, con muchas dudas. Sí, porque además ese año es que la gente, evidentemente, no iba de sobrada porque ya había sufrido bastante, pero, joder, se había visto un equipo muy potente. Claro, era el año que dices tú, ostras, si no subes, ¿cómo no vas a subir? Eso es. Es un poco, no tanto, porque la diferencia entre equipos no era tanta, pero es como el playoff del año pasado contra el Mirandés. Si no subes teniendo que ganar solo, ganar y punto al Mirandés en el Tartiere, ¿cuándo subes a primera? No subes en la vida. Correcto. Es un poco eso. La gente no se acuerda, tú empezaste la jugada del 1-1, ¿no? Todo el mundo habla de Cervero y tal. Hay gente que habla del centro de Borja Valle, pero coño. Sí. Empezaste tú. Empecé ahí tropezándome con el balón y demás. No sabías muy bien qué hacer. Llegó un momento que me vi rodeado de amarillo por todos lados y vi a uno azul y luego toma para ahí. Resultó que era Borja, me puse un centro de locos y bueno. ¿Cómo la viste tú la jugada? ¿La viste perfecto? Sí, además yo vi las imágenes 200 millones de veces y lo tengo, vamos, grabado a fuego. Y nada, en el momento que mete Cerve, o sea, yo levanto los brazos. Me gustó porque lo celebré como para mí, o sea, quiero decir, no sé cómo expresarlo, pero de eso que te sientes orgulloso de ti mismo, de joder, de ostras, acabo de hacer algo gordo, o sea, yo personalmente con mis compañeros y demás, y lo celebré para mí, en mi foro interno, yo levanté los brazos, pero la gente fue a abrazar a Diego, tal, no sé qué, y yo me quedé solo, mirando para la esquina donde estaban mis amigos y demás, que también lo sufrieron un mogollón, pero sí, fue algo como muy, no sé, muy personal. Todavía quedaba partido, ¿eh? Y todavía quedaba partido, pero bueno, la sensación ya era distinta. No, otro mundo. La sensación era bueno, yo siempre digo, y lo hablo mucho con mis amigos de esto, hasta hace 2 años, y voy a poner otros 2 ejemplos, yo creo que era el gol más celebrado por el Tartiere, pero de largo, solo se le acerca. O bueno, para alguien le superará o y luego golará. El de Masca anulado al Español. Al Español, sí, ese buf. El de Santi a la Almería de falta, que yo ese momento de Santi metiendo la falta cuando te estaban pegando un baneo salvaje y te salva él. Además es el gol soñado de todos, ¿no? Sí. Vuelve Santi al Oviedo, bueno, tiene que marcar un gol de falta a un Oviedo y lo mete ahí. Yo los únicos goles del Oviedo que equiparo al de Cerve contra el Cádiz, ¿eh? Igual el de Ilias contra el Mirandés, porque el Portillo fue un poco más liberación y el de la Rabia fue el de Ilias, que era el 2-1. Sí. Pero es que estamos hablando de goles de ese tipo, porque es que lo de Cervero en el 1-1 contra el Cádiz, hostia, yo me acuerdo que me ponía en el fondo norte, pero no en el fondo norte en la gran animación, al otro lado de la portería. Y es que me acuerdo de morir ahí. Si no morimos los cayendo al suelo entre sillas, sí. para romperse la tibia, vamos, muy fácil. Y eso ayudó a que cambiase todas las tornas y cuando parecía que todo estaba a favor del Cádiz, yo creo que en ese momento en el que mete Diego el gol, vamos, ahí se ganó. Tú eres otro de los que ya pasaste la semana del Carranza diciendo vamos a subir. Sí, porque aparte, si tenías alguna duda, el resto de compañeros te la disipaban, porque había un convencimiento, vamos, total. O sea, no había 0 dudas. ¿Qué recuerdas del Carranza? Al final, como estás ahí también un poco en tu mundo, ¿no? Y concentrado en el partido, recuerdas el paripé que montaron con Andy Lucas y todas esas historias por ahí. Sí. De salir a calentar, ver a la gente ahí
apoyando y demás, eso por supuesto. Y luego del partido, pues yo al final acabo lesionado, que rompo en el 40 y algo, rompo el aductor. Igual de la tensión también, ¿no? Que por mira, te lo estoy diciendo de que íbamos convencidos, pero bueno, yo en mi foro interno también, pues oye, tenías esa... Pues el primer tiempo, por momentos fue un partido tenso, que no pasaba Sí, nada, no pasaba pero nada. lo que pasó igual fue un poco más para ellos, Sí. un par de centros y tal. Sí. Y era eso, de duelos, de no complicarte. Sí, pero ahí al final oye, estaban intentando defender un poquitín el ataco, pero bueno, defiendo el resultado, que me vale también. Entonces, bueno, y nosotros pues un poquitín a pecho descubierto, ¿no? Encima, bueno, había cambiado también el 11, metió ahí a Generelo por dentro con Héctor. O sea, bueno, estaban John y Gene y Héctor por delante y demás. Bueno, equipo, digamos, un poquitín más ofensivo. Yo creo que te tenía debajo, porque estaba en la grada de la gente del Oviedo, y justo cuando te lesionas, claro, ataca al Oviedo para allá, entonces estás justo debajo de nosotros. Te recuerdo seguir llorando del campo. Sí, hundido porque al final, oye, por lo que pierdes personalmente y porque jodes un cambio que no, en ese momento tampoco había recambio, que tuvo que salir Manu de lateral derecho. ¿Qué partido hizo, eh? Sí, que al final lo hizo de putísima madre. Y bueno, rabia, porque te da una rabia tremenda de, oye, a ver, el escenario ideal, haber subido yo en el campo tal, pero al final, oye, el fin era subir. O sea, da igual, si hubiese tenido que perder una pierna, pues se pierde una pierna, no pasa nada. Redondo, última persona que le pegó Le pega en segunda vez. al balón en segunda vez, ahí está para la historia siempre. Sí. ¿Tú en el 1-1, bueno, perdón, en el 0-1, el gol de David, pudiste correr la banda o estabas tieso? Yo estaba hundido en el vestuario, tío. ¿Vestuario? Es verdad, puede ser, lo había leído eso yo. Estaba hundidísimo. No quise ver nada. Entre la hundida que llevaba y los nervios de... Bueno, al final... O sea, ¿ni con el 0-1 saliste? No. ¿Y te dice alguien que hubo gol o...? Baja Silvino y baja Fredo del fisio. Bajan como locos. Yo escucho, claro, es que yo escucho el gol y no sabes. A tomar por culo. Yeah. Pero pensaba que era de ellos, tío. O sea, se escuchó tanto abajo en el vestuario que dije, hola, mierda. Y de repente veo eso, que bajan unas escaleras y demás para llegar al vestuario. ¿No? Y veo que entran ahí como 2 satélites por la puerta y tal, y ahí, lo celebramos y tal, que metió David, tal de córner, no sé qué. Y ya, pues entonces ya sí que cogí, me tapé, ya fui un poquitín arriba en los últimos minutos a ver. ¿Y ese pitido final? Arbelola, no, Arbelora, no, no sé decirlo. No, yo no Alberola, no. Alberola roja. No me la juego. Vaya clip he dejado aquí, me cago en todo. Sí, ahora mira, la referencia. Para mí el mejor árbitro de primera. Referencia en primera división, tío, en el estamento arbitral. Sí. Bastante tienen también, pero bueno. Igual no está difícil, pero ahora mismo el mejor para mí de primera es de largo. Sí, es el menos polémico igual. ¿Y cómo lo recuerdas ese pitido final? La liberación. La liberación de, pues eso, de todos estos años de lo que mamaste también de guaje y demás, de lo que te tocó vivir en primera persona, los años malos. Y oye, que tú tuviste la suerte de pues ese pequeño o gran paso de volver al fútbol profesional, pues estar presente para mí fue la leche. Bueno, yo tengo amigos que siguen diciendo a día de hoy que se quedan con el Atlético de Cádiz y no con el del año pasado, que evidentemente lo del año pasado pues también a modo simbólico pues volver a primera ya era necesario, ya no podían pasar tantos años. Yo creo que son sentimientos... Sí, yo lo comparto, yo no los comparo, yo no los comparo, claro, pero son diferentes. Sí. Es un poco de, oye, al final se sufrió mucho, ¿no? En las épocas de tercera y segunda B, años malos, muchas dudas a nivel institución y demás, y oye, fue ya está, ya olvidamos esto y ya otra cosa. Entonces, es que yo siempre decía que cuando se sube en Cádiz, la gente decía, oye, en 2 años a primera, y dije yo, me da absolutamente igual primera, podemos estar 10 años, que al final fueron 10 años, puedo quedar 10 años en segunda, que me da igual, yo con verme todos los días, saber que lo da el Plus, Movistar, los partidos de Oviedo, que hay 5 cámaras, verte otra vez en todos lados, para mí, evidentemente primera, además me ha pillado trabajando, cubriendo el Oviedo, primera es otro mundo, pero... Imagino que para vosotros que tema prensa y demás, sí. no sería lo mismo, pues... No, es otro mundo. Andar pegándos por
Pero por el campos salto... humildes a dentro de poco. Bueno, el Segunda B yo no estaba trabajando, ¿eh? Segunda B ya... No, pero bueno, me refiero a la prensa en general, Sí, ¿no? Que sí, también, sí, o sea, sí. que no solo a nivel Ese que trae- jugadores, club y tal, que a Hay nivel que traer a de- Ramón Julio que hable aquí de todo. Claro, pues Ramón Julio, imagínate, ir a cubrir partidos a Fumea o con todos los respetos, ¿sabes? Cuando él antes había cubierto de primera, porque él Claro, hizo así. O sea, que también, o sea, que para todo el mundo Sí, fue sí. un cambio radical. Entonces, bueno. Pero vamos, para mí Segunda ya era... Yo te digo, Cádiz, la verdad que fue... Lo disfruté mucho. Tanto. El vuelo de vuelta también lo disfrutaste mucho, ¿no? Déjame ver. Ostras, tú. Que no sabía que se pueden hacer esas cosas en un avión, chaval. Madre mía. Que yo no callo de... O sea, estamos vivos de petaca. Era... qué locura, chaval. Yo creo que el piloto se enfadó y aunque hubiese aterrizado Aunque fijo, hubiese podido, ¿eh? hubiese aterrizado fijo. Lo que pasa es que ese chino de la que armamos ahí se enfadó entero y tiró para Santiago. ¿Os llegó a reñir? No llegaron a reñir porque no le hubiésemos hecho caso, yo creo, aparte, pero yo creo que, joder, aquí en Ranón hay niebla cada 2x3, me imagino que Estar acostumbrado, ¿no? estarán acostumbrados los pilotos o ahora tendrán sistemas, ¿no? De que sé yo, no entiendo, no sé de Hijos, se van a cagar. Pero, claro, Los suelto aquí, venga. esto es para Santiago, venga. Les corto yo aquí la... Pero sí, fue un auténtico desfase. El día siguiente, Ayuntamiento, Plaza América, Muy bien. con resaca. Sí. Bueno, no habías ni dormido. No te dio tiempo a tenerla. No. No, porque aparte, quiero decir, en el avión muy bien, pero es que ya, Bueno. o sea, luego fuimos a un hotel a las afueras de Santiago, que o sea, no había nada. Nos metimos en el hotel y lo mejor que pudimos haber hecho, o sea, que viéndolo con perspectiva, para poder celebrarlo como Dios manda, como se hizo al día siguiente, igual vino hasta bien, ¿sabes? Ya. Lo suyo hubiese sido, pues oye, pues venir y disfrutar toda la noche y demás, pero bueno, como actos y demás, yo creo que luego estuvo mejor organizado al día siguiente, pues eso, Ayuntamiento, Plaza América y todo eso, que estuvo espectacular. Para cerrar ese ascenso, si tuvieses que quedarte con un jugador, y no me digas Linares, no me vale, con el que dijeses tú, una de las claves de... O igual la gente no habla tanto de su temporada y para mí fue un pilar. Ya estás difícil, ¿eh? Sí, porque yo no sabría decirla tampoco. No sé, es que Héctor hizo muy buenos partidos, ¿eh? Y Héctor ofensivamente nos da mucho. Y... joder. Igual, bueno, por lo que pasó luego, ¿no? Igual es impopular, como dicen ahora, ¿no? Impopular. Era John, ¿no? A John. A John Erice. John Erice, hostia, te daba un pozo en medio campo que... Bueno, es que John dice ya la 13-14, que la temporada del Oviedo es floja. Él es seguramente el mejor. que o sea, él luego tenía sus otras cosas y demás, que fue, bueno, lo que sucedió con la afición, pero lo que es el jugador, yo creo que John nos dio muchísimo, porque era igual un poco el que llevaba la batuta del equipo, el que corregía a todo el mundo desde atrás, tal, que te daba muchísimo. O sea, digamos que te daba esa libertad ofensiva porque él siempre estaba bien colocado y demás. Y yo creo que fue uno de unos jugadores clave. O sea, obviamente todos, ¿no? Lo que decías tú, que, Sí, es que había muchos buenos. Muchos hombre. buenos, Claro. muchísimos. O sea, desde obviamente Linares, tal, no sé qué, Susaeta, Borja Valle, tenías mucho recurso. Pero bueno, en ese sentido, pues sí que le aportó bastante. Verano de 2015. ¿Tú tenías puesta asegurada la plantilla en un momento? No. Yo tenía contrato, o sea, tenía contrato por ascenso y verano tranquilo, la verdad. Sí, esperando que dijesen la fecha de inicio de pretemporada y
de los pocos veranos tranquilos que uno suele tener cuando tienes contrato y no hubo ningún amago en plan de, no sé, de que me buscase una salida o no. Te fichan a José Fernández. Fichan a José Fernández, sí. Que venía a hacerlo bastante bien Zaragoza. Sí. Un fichaje que en general fue muy sonado desde el principio, ¿no? Para ser un lateral derecho que soléis tener poca prensa en general, se habló mucho del fichaje de José Fernández. Igual también porque creo que el Oviedo competía con más clubes de segunda y ganó la puja el Oviedo, que era un recién ascendido al fin y al cabo. Y no sé, ¿cómo recuerdas un poco la competencia con José Fernández? Porque fue un año, en general fue un año jodido para ti, por las lesiones y tal, solo pudiste jugar muy poco. Quiero decir, fichan a José, pues por todo lo que comentas, ¿no? Es un fichaje sonado para ser un lateral derecho y demás. Sabes que tú ya partes en desventaja, que va a ser primera espada y que tú vas a tener que esperar a tus oportunidades y demás. Y bueno, yo al final, pues, quiero decir, aceptaba el rol perfectamente, no tenía ningún tipo de problema. Y nada, pues como ocurrió, ¿no? Pues José empezó jugando y yo a esperar la oportunidad. Y jugaste, mejor 2 partidos seguidos de titular, ¿puede ser? Y me dan la oportunidad contra el Valladolid. Sí, José no acababa de arrancar. No empezó bien, no empezó, no me digas por qué, pero no empezó bien y recuerdo que esa semana me llama Joaquín del Olmo. Chito, ¿cómo estás? Bien. Aquí, tranquilo. Y me dijo, que sepas que vas a ir que sales de la partida el domingo en Zorrilla. Muy de Oviedo eso, que te llame. Y yo, vale, hasta luego. Y sí, debuto en segunda división. Victoria más 2-3. 2-3, un gol de Susaeta y al final. Y encantado de la vida, vamos, un debut soñado. Desplazamiento, pues como lo de siempre, a amarillo. A Valladolid, jugamos de amarillo, la camiseta, vamos. ¿Y la siguiente puede ser en casa y ganamos también? La siguiente vuelvo a jugar, que es contra el Alcorcón. Ganamos bien además. 3-0 igual. 2-3-0, pero bien, o sea, sin sustos. Y ahí tengo la mala suerte que tuve una lesión de las peores en mi vida, vaya. ¿Qué había sido? Pues en una disputa con Campaña, me acuerdo, que estaba Campaña en ese Alcorcón. Nada, vamos a una disputa y él me pega con los tacos en el nervio, aquí en el peroneo, aquí, y me deja el pie sin sensibilidad. Sin sensibilidad, muerto. ¿Ya? Pensé que era cosa de un día o que, bueno, de 2-3, hasta que se pasase un poquitín el golpe y demás, pero que va, eso no... Pasaban las semanas y el pie no reaccionaba y nada. Y andábamos locos, andaba Gabriel, el fisio, ya loco, no sabía qué hacer conmigo. Haciendo acupuntura de la Virgen porque no era normal. Y nada, obviamente no... Es cuando aparece... La oportunidad que me habían dado, pues obviamente por tema de lesión ya no la pude aprovechar y... Es que la queda Diego y la oportunidad. La siguiente jornada jugamos en Ponferrada, José se lesiona, y entra le mete un palo y fue cuando irrumpe Diego y Diego ya se queda con el puesto y demás. Y ya pues eso. Vamos, que lo viste un poco desde la barrera, el grueso de la temporada. Sí, porque luego para encima... Mira, luego en enero fue cuando hubo así medio rumor, se dio la posibilidad de que José igual salía y demás, que bueno, él no estaba a gusto con la situación, ninguno estábamos a gusto, porque al final éramos 3 laterales derechos que no se ven en ningún lado, y la situación no era fácil. Y José empezó ahí, bueno, a que igual salía, que no sé qué, tal, y entre medias, estos a finales de enero, a mí me tocaba, por ahí Diego, yo creo que estaba con el tema de la selección de Islandia, estaba convocado y José estaba con este tema de si salía o no salía. Estaban ahí, creo que quería irse al Córdoba, me parece, o algo de eso, él era de allí. Sí. Y a mí me toca jugar uno de los partidos que, vamos, si me tengo que quedar con un partido... ¿A la vez? A la vez.
Sí. O sea, De ambiente y de juego, o sea, quiero decir, el que más disfrute jugando, te dicen Cádiz y tal, no. Oviedo a la vez. O sea, para mí fue una auténtica pasada ese partido. Y para los de fuera yo creo también uno de los más recordados de la época Sí, en sí, segunda. sí. Yo creo que el primer partido en el que te ves de verdad cerca de primera. Ujú. Esto es lo más parecido. De los cual. últimos 15 años, esto es lo más parecido a primera. Había un ambientazo de locos en el Tartiere, había venido mucha De gente. ellos vinieron muchos. Fue un partido y por A la vez de suerte- Bordalás. Sí, de Bordalás. Eso es. Y por carambola me tocó jugar, hice buen partido. Además el gol que mete Borja, pues Sí. a falta, cogemos el rechace, me la abre John, pongo el centro, David la coge, la baja, la deja de cara y mete Borja. Ah. Y ya te digo que para mí fue vamos, me dio otra vez energía, ¿no? De hostias. Porque además de aquella en enero también, Estabas metidísimo. sí, estabas a nivel clasificatorio, estabas muy metido. Y mi situación personal, pues también, pues Carmelo no me decía en plan de, oye, te queremos sacar, pero me decía, oye, Te has dejado caer. eso es, si tú quieres o si encuentras algo y tal, pues oye, que sepas que aquí las puertas las vas a tener abiertas y tal. Clásico. Eso de aquí, o sea, yo quiero acabar este año y luego el año que viene ya me buscaré yo las habichuelas por mi cuenta, pero no, yo este año quiero acabar. Y a raíz de ese partido yo pensé que iba a tener oportunidad y demás, pero no, al día siguiente, o sea, la jornada siguiente ya estaba Diego y volví a jugar. Egea volvió a contar con Diego y hasta el final. Pato Toquero, ese partido. Empató Toquero, la verdad que hace un jugadón de locos. Sí. Se hace una buena. Que Toquero, la gente lo tenía en plan meme, el malo de Athletic, y llegó ese día y dices tú, futbolista, cuidado. Fue muy bien. Y poco después de eso empieza ya el declive. Sí, luego ya empieza pues eso. No sé si vas a ser el primer futbolista de esa plantilla en hablar de esos meses. A ver, es que Lo hablo mucho con Diego esto. Por cierto, Diego, le digo yo hoy por la mañana en el Requesón, entrevista a Nacho ahora. Me dice, ¿el qué Nacho? Y yo, ¿cómo que Nacho? Me dice, ¿el Nachín? Y yo, sí. Estuve ayer con él. Y yo, vale. Y me dice, ¿por qué la entrevistas? Y yo, ¿por qué no? Y él, no me da permiso, Diego. no, me decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la entrevistas? Y yo, joder, bueno, coño, porque quiero entrevistarle. Apetece. Y luego ya nada, se puso bien. Top 5 de personas que me ha dado el fútbol, me dijo. Se puso intenso ya. Como que él, y nada. No, aquello fue una situación súper extraña. O sea, mi rol dentro del equipo tampoco era nada. Era uno más, pero quiero decir, las decisiones grandes obviamente partían de capitanía y luego pues cuando pasó todo aquello de con Egea y demás, a mí me coge de refilón. Y yo, pues, aquella lo que se le intenta comunicar al cuerpo técnico es que creíamos que necesitábamos un poco más a nivel de todos, de jugadores y de cuerpo técnico, que necesitábamos un poquitín más de herramientas porque creíamos que lo teníamos fácil de alcanzar el objetivo, pero como que ya los rivales ya te iban conociendo, ¿no? La primera vuelta fuiste un poquitín la sorpresa recién. Mira, hay una anécdota muy curiosa, que cuando jugamos contra el Bilbao Athletic, que lo entrena Cuco Ciganda, Sí. Él tenía relación con Susaeta y bueno, con los vascos y demás, con John Erice y demás. Pues a la hora, hablando con ellos, él le dice que cuando nos está analizando, que es que no sabía cómo plantearnos el partido porque realmente no sabía cómo jugábamos. No había ideas. No había, claro, dices que algunas veces hacéis una cosa, tercera no sé qué. ¿Qué pasa? Que luego las segundas vueltas los equipos ya te tenían un poco más controlados y demás y ya veías tú que a nivel táctico los equipos, mucho más, eso es, sí. los equipos ya te iban calando y ya te estaba costando más. Entonces fue lo que se exigió en su momento, digamos, cuando tuvimos aquella reunión famosa y demás, pero luego ya las decisiones que se tomaron pues por parte de los que estaban a los mandos, de Carmelo, Joaquín del Olmo y demás, pues eso ya... El tema es que nos echaron un poquitín la mierda a nosotros y
y ellos pasaron un poquitín de perfil. Como que nadie quiso depurar responsabilidad en nadie, ¿no? Y nos cargó un poquitín la caca a los futbolistas y ya fue cuando se armó todo el Cristo. Pero básicamente es eso, se exigió un poquitín más y de la noche a la mañana la decisión fue cambiar de entrenador y luego por encima el recambio no fue... ¿Cómo gestionasteis eso, lo del recambio? Porque el recambio muchas veces se dijo que fue gente del vestuario el que lo puso ahí a David. No sé, yo ya te digo que yo de aquella estaba más bien pintado. Y si algún compañero fue el que puso a David de tal, pues, joder, no sé, es duro. Y también yo creo que para él tuvo que ser duro pasar de jugador a entrenador, de compañeros. O sea, tiene que ser una... Tienes que estar muy convencido de lo que haces para asumir esa responsabilidad. Y fue una cagada como un templo. Que con Egea hubiésemos llegado a subir o jugar playoff o tal, obviamente no lo sabremos. Pero que la decisión de haber puesto a Generelo fue mala, vamos. Eso a la vista está. Esos meses, esos últimos 2 o 3 meses complicados, ¿no? Fueron duros porque ya la situación era ya un poco... Estaba caliente la cosa. Sí. Además, al principio, un par de partidos en el Tartiere que sí los ganaste bien. Me acuerdo del aniversario, por ejemplo, contra la Ponfe. Sí. Luego fuera... Sí, que se vino Arturo Elías y demás. Que oye, que al final también fue él el que toma la decisión final, la tuvo que tomar Arturo Elías. Y me acuerdo que venía súper contento, abrazó a Generelo y demás. Digo, joder, acertamos, tal, ¿sabes? Y que va, fue flor de un día. No. Luego, sí, a la siguiente jornada yo creo que perdimos o a las 2 siguientes. Sí, bueno, fuera el equipo ahí ya dejó de competir por completo. Y esto, por ejemplo, cuando ya pasa toda la movida y, bueno, es el mítico vídeo de TPA, del entrenamiento, con la liada con Sergio, la despedida de Sergio también, que, bueno, el Tartiere pues fue mucha gente, ya el rum la frase famosa de Sergio. Uh-huh. En esos momentos vosotros os reunís alguna vez con Joaquín, con Carmelo, oye, no sé, porque también hubiese sido inteligente apartaros a vosotros del foco, joder, ¿no? Sí, pero no, al contrario. Yo creo que se hizo todo mal. De hecho, fue cuando salimos ahí a aquella famosa rueda de prensa también, que salimos ahí a decir nada en realidad, sí. Porque no se dijo... Se dijo un poco que, bueno, que eso, que la responsabilidad que en teoría no era nuestra. Que tampoco la gente se tenía que cebar porque, claro, tú ves las imágenes de TPA de que hubo una discusión en el entrenamiento y tal, como hay muchas en todos los entrenamientos, ¿sabes? Pero que cuadró que fue así, entonces como que fue el detonante y ya la bola se empezó a hacer más grande. Y en realidad no fue... La cosa es mucho más simple que todo aquello, todas las películas que se pudo haber montado la gente de conspiraciones o de la plantilla. No, o sea, simplemente se exigió a un cuerpo técnico pues que necesitamos más herramientas y demás. Y el entrenador no sé si no supo o no quiso dárnosla o directamente la dirección deportiva no le permitió que nos las diese. El caso es que cogieron y de la noche a la mañana... Liada, cambio, y que si hubiese venido otro entrenador que no tal, pues oye, claro, es que luego encima un poco, las cosas muy... un poco similar a este año, por ejemplo, cuando que destituyes a Paunovic, y sin entrar en que en la decisión de echar a Paunovic o no fuese correcta, la forma que tienes de echar gasolina al fuego es traer a Carrión de vuelta cuando era un contexto que para nada podías traer a Carrión. Pues sí. Pues de aquella sale como sale Egea y joder, lo último que tienes que hacer es meter al entrenador a un exjugador de meses. Sí. Entonces... Sí, en ese sentido no sé si Jesús Martínez habrá hablado con Arturo Elías, pero le podía haber dado algún tip, ¿no? Algún consejo en plan de, oye, mira a ver lo que haces, que yo de esto ya lo viví, ya lo pasé, sí. Y sé cómo reacciona la gente en Oviedo, entonces, pero no, se vio que no. Ya, ¿en qué momento veis ya que
porque joder, el Oviedo estaba luchando por el ascenso directo y ya entró en Barrena hasta, bueno, estaba tan bien que eso le permitió, estando irregular, luchar por el playoff hasta las últimas 2-3 jornadas, las últimas 2-3 jornadas ya nada, pero bueno, hasta abril llegaste, mayo. Sí, pero ya el ambiente era malo. Ya me acuerdo que me tocó jugar, por cierto, un partido en Alcorcón, precisamente. Sí. Que ya las cosas, la gente, perdimos 1-0 de penalti, me parece. Miño de portero ya, ¿no? Sí. Claro, luego por encima de eso, el tema de Esteban y todo. Es que hubo de todo. Normal que la gente se hubiese enfadado, ¿eh? Las cosas como son, porque se hizo todo de la peor manera posible. El Oviedo llega ya a la última jornada, sin opciones de nada. Te visita Osasuna, que tiene que ganar, incluso golearte para entrar en playoff. Sí, ahí para encima eso. Aparte de tal, nos manda ahí el regalito de turno. Que nos manda ya a los Leones a gente que estábamos defenestrados. ¿A ti te tocó pringar? Yo jugué, me acuerdo que jugó Omba, jugó... ¿Quién fue el que debuta ahí los Pulsan? Josín, ¿no? Sí. Josín. Jugó Stornespral. Es que claro. Jugó Esteban, que llevaba sin jugar meses. Sí, ahí nos mandó, vamos. ¿Esa semana cómo la vivisteis? Muy mal. Sí, el ambiente ya era... Que ganase que acabase todo y fuera, sí. Y ya ves, o sea, quiero decir, de un año para otro, porque para encima el grueso de la plantilla de segunda B era el mismo, pero para que veas. O sea, al final se tomaron muy malas decisiones en momentos muy malos de la temporada y acabó todo fatal. ¿Y cuando te dice que juegas? O ya no solo que juegas tú, cuando ves un poco el 11, que es unidad BC. Sí. Pues nada, pues es decir, ¿qué le vas a decir? Sales al campo e intentas hacer lo mejor posible, pero ves que va, o sea, que va. ¿Tu peor recuerdo como futbolista en un campo de fútbol? Probablemente. Sí, probablemente. Ya entre el ambiente, el partido de que... La plantilla que sacas no era de... Aparte de que igual... gente que ya estábamos desconectados, ¿sabes? Sí, que ya no estás metido en la competición. Llevas que mucho tiempo... Es claramente para que otros libren la quema. Claro. Es que fue muy evidente. Sí. Entonces, nada, sales ahí a hacer lo mejor posible y... Jugó Diego también, ¿no? Jugó Diego, claro, sí. Es que nos sacó, vamos. Todos los que estuvimos prácticamente defenestrados durante todo el año, nos saca ya a los Leones la última jornada que... Ya te digo. Y pitó el árbitro, un quemazo. Pero grande. Patadas con todo muy quemado. Ropa para el cesto, ducha y no quiero saber nada. Y para casa, sí, sin hablar con nadie. Y ya está ahí. Y hasta ahí. Y hasta ahí, sí. Y hasta ahí Nacho López en el Oviedo. Y ahí, sí, te dejas de, dejas de tener relación con gente que hasta hace 4 días pues estabas súper genial con ellos y éramos íntimos. Y por todo lo que sucede, pues eso, pues no... Pierdes, o sea, todo lo que habías ganado lo perdiste en decisiones totalmente absurdas. ¿Alguna vez hablasteis? Evidentemente, pues Diego es amigo tuyo, con Diego lo hablarías 1000 veces, pero ese vestuario en general habló de esos meses en los últimos tiempos. No hubo nos volvemos a juntar ni nada. O sea, te puedes topar a algún compañero esporádicamente, pero de juntarte unos cuantos y hablarlo y oye, vaya cagada hicimos aquí, o vaya tal, o qué cabrón fue, o no. No, porque es eso, si un día veo a Diego, pues lo hablo con Diego, si viene David, que suele venir mucho también, con Sergio, que coincidimos en el Avilés, pero de juntarte unos cuantos y hablarlo y oye, qué mal lo hicimos, ¿no? El que os junten 20 años para un reportaje. Hostia, de que hay un programa de 2 horas. Ay, Dios, vamos cerrando ya, que me está mirando Javi como Alcara. Ponfe, Lealtad, Pontevedra, Salamanca y Avilés Langreo.
No sé, como... La carrera te ha quedado una carrera apañada, ¿eh? Bueno, bien, contento. Sí, contento con lo que conseguí. La verdad que a partir de ahí me dio para conocer otras ciudades, otros clubes. Con Egea volví a coincidir en Salamanca. Y bien, contento con lo que hice, la verdad. Esos 7 partidos con el Oviedo pudieron ser más en algún momento. ¿Tuviste opciones de volver a segunda? No. O antes incluso de jugar, porque me dijiste... No. No, que va. No, la única manera que tuve de volver a enganchar fue al año siguiente, cuando vas a Ponferrada, que ellos bajan ese año y demás, montan un proyecto muy bueno, pero salió fatal. Porque había una plantilla muy buena, pero mal compensada. El año que no podías fallar a John Carrera, le fallaste. Ya, correcto. Sí. ¿Tuvo que ver algo en el fichaje? No sé, bueno, no lo sé. Nunca me lo contó. Si fue él, nunca me lo contó. Yo creo que en la no. sombra. No. Yo creo que nos ha quedado un repaso bastante apañado y bastante guapo de tu carrera. Siempre hago una pregunta. ¿Cómo fue tu 21 de junio? Porque evidentemente todas estas entrevistas con personajes relacionados con el Real Oviedo que hablan de una forma u otra de su época. Pero bueno, al final el 21 de junio del año pasado, y mira que ahora ya hablamos con el Oviedo prácticamente descendido, pero el 21 de junio del año pasado pues fue un día muy especial para todos. No sé, ¿cómo lo viviste tú? Fue muy bonito. Fui a verlo con mi hermano, que mi hermano es súper oviedista, y lo vi junto a él. Y nada, una alegría tremenda. Y una alegría sobre todo por Berto, que tengo mucha amistad con él y demás. Y me acuerdo que cuando vino para aquí se lo decía y se lo repetía. Berto Martínez, preparador físico. Correcto. Que se lo repetía y dije yo, tío, el destino te trajo aquí para subir con el Oviedo. Porque anteriormente estaba en Qatar trabajando y fruto de casualidades de la vida que acabas poniéndote en contacto con Paunovic y siendo cuerpo técnico de Paunovic y se lo decía yo, tío, es que está escrito, o sea, no tengáis miedo de que ya está, o sea, vais a subir. Y una alegría tremenda, ya te digo que son momentos muy bonitos y que guardarás para siempre. Pues perfecto. Queda un broche guapo. Nada, Nacho, mucha suerte para el domingo. La necesitamos. Muchísima suerte. Ya habrá gente que escuche esta entrevista esta misma semana. Habrá otra gente que la escuche más adelante, porque es lo que tienen los podcasts, ¿no? Entonces, bueno, igual esa gente ya... esa gente ya va a saber un poco el... Qué envidia, ya saben lo que va a pasar. Pero bueno... Estará viendo un exfutbolista. Con su camiseta colgada y tal. Nada, un placer y mil gracias por venir, ¿vale? A vosotros por invitarme, yo encantado de la vida.